Bien, entonces el tema de hoy día corresponde al sujeto. Para poder recordar, el sujeto es parte de la oración que realiza la acción verbal. Concuerda con el verbo en número y persona. Identificación. Preguntamos al verbo, ¿quién o quiénes realizan la acción? La respuesta será el sujeto. Ejemplo, los niños cantan. ¿Quiénes cantan? Los niños, sujeto, los niños. Entonces, formas. Sintagma nominal, forma habitual del sujeto, de una oración simple. Entonces, ya había dicho que sintagma nominal es cuando se refiere a la gramática estructural. Y en la gramática tradicional se conoce como sujeto. Entonces, sintagma nominal es el mismo sujeto, es forma habitual del sujeto de una oración simple. Los niños cantan. Pronombre tónico, personal, demostrativo, indefinido, posesivo, numeral. Entonces, esas son las formas de los casos de los pronombres. Ellos cantan, por ejemplo. Ellos es el pronombre. Entonces, ellos representan al sujeto o sintagma nominal. ¿Bien? Ahora, el sujeto omitido no aparece explícito en la oración, aunque sí que existe en la estructura profunda. También se les denomina sujeto gramatical. Ejemplo, resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló? ¿No? Entonces, ese sujeto omitido. Él. Entonces, cuando no aparece expreso el sujeto, se sobreentiende. Yo digo, por ejemplo, llegó tarde. Entonces, el sujeto está omitido, no está señalado, pero se sabe quién llegó tarde. Puede haber sido él o ella. ¿Sí? Ahora, complementos. El tema de hoy día mayormente redunda acá, en complementos del sujeto. Complemento del nombre, ¿no? El núcleo del sujeto es el nombre o sustantivo, por tanto será susceptible de tener complementos o elementos. Puede aparecer como sintagma preposicional, la camisa de seda, ¿no? O llámese en adjetivo, la camisa verde, o en aposición Ricardo, deportista del año, etc. ¿Bien? Entonces, acá brevemente en este diagrama. La oración gramatical tiene el sujeto y el predicado. Al sujeto se le conoce como sintagma nominal. El tema de hoy día corresponde al sujeto. En este caso, por ejemplo, la maleza había crecido en el viejo huerto. Entonces, lo que corresponde al sujeto es la maleza. La maleza como núcleo sustantivo y la como modificador directo. ¿Bien? O en este ejemplo, que es el mismo, ¿no? Grupo nominal, o llámese sujeto. Grupo verbal es el predicado. Entonces, ahí. Entonces, volvemos ahora recién con este preámbulo, vamos a ver la separata en sí. Dice, el sujeto, el núcleo y sus modificadores. Reconoce y escribe si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que señalamos, un sustantivo, un pronombre o un grupo nominal puede desempeñar la función de sujeto. Entonces, ahí anotamos verdadero. ¿Sí? Es verdadero en los paréntesis. Luego, la ubicación del sujeto siempre es al inicio de la oración. Falso. El sujeto puede estar en el medio o al final de la oración. El sujeto puede desempeñar función inicial, estar ubicado inicialmente, al interior, intermediamente o al final. Pero la posición del sujeto es variado. Ahora, en el punto 3, el sujeto tiene 4 elementos. Verdadero. En el quinto punto, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un nombre. Verdadero. Los modificadores del sujeto son el complemento directo y el complemento indirecto. Falso. Los complementos directo e indirecto pertenecen al predicado. En el caso del sujeto serían modificador directo y modificador indirecto. 2.
Identifica y subraya el sujeto de las oraciones. Bien. Entonces tenemos, a Miguel le encanta el verano. Después de 2 meses de sufrimiento, las deudas terminaron por vencer. A tus explicaciones ellos estuvieron atentos. En la estación estaban todos mis compañeros. Con la pelota nueva juegan los niños en el campo. Entonces, ¿qué me dice acá en el enunciado? Identifica y subraya el sujeto de las oraciones. Entonces, en la primera oración, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es el sujeto en la primera oración? A Miguel le encanta el verano. Entonces, al verano será el sujeto de la oración. En la oración B, después de 2 meses de sufrimiento, las deudas terminaron por vencer. El sujeto es las deudas, subrayamos las deudas. Luego, a tus explicaciones ellos estuvieron atentos. Solamente ellos es el sujeto. Subrayo. En D, en la estación estaban todos mis compañeros. Todos mis compañeros subrayo porque es el sujeto. En la alternativa E, con la pelota nueva juegan solamente los niños. Los niños es el sujeto que debo subrayar. Ejercicio 3. Relaciona y une los elementos del sujeto con su respectiva definición. Núcleo. Una flechita, desde luego. Es el elemento más importante del sujeto. Una flechita ahí. Núcleo, una flecha es el elemento más importante del sujeto. Y modificador directo. Es aquel que acompaña al núcleo del sujeto en nexo, sin nexos. Es aquel que acompaña al sujeto sin nexos. Modificador indirecto. Es aquel que acompaña al núcleo del sujeto con una preposición, correcta. Y aposición es el tipo nominal que acompaña al núcleo. Hemos desarrollado. Ejercicio 4. Dice en el ejercicio 4, organiza las palabras de tal manera que se obtenga un sujeto de la forma MD más NS más MI. ¿Eso qué significa? Modificador directo más núcleo del sujeto más modificador indirecto. Entonces, Juan, joven, a ver, vamos a ver en esa oración. La joven estudiante. Acá, en esta oración va a ser una corrección. Está mal tipeado. La joven estudiante es, a ver, una corrección. La joven estudiante. La joven estudiante de mi institución. Ahí agrego de mi institución educativa. Educativa. La joven estudiante de mi institución educativa salió de viaje ayer. Esa es la oración correcta. Bien, entonces, veamos. ¿Cuál es el núcleo? La joven, a ver, vamos a anotar. Aquí faltaría la joven. La joven estudiante. Entonces, ahí anoto. Estudiante es núcleo del sujeto. Primero reconozco la joven estudiante de mi institución educativa. Salió de viaje ayer. Salió de viaje ayer es el predicado. ¿Quién salió de viaje de ayer? El sujeto es la joven estudiante de mi institución educativa. Entonces, estudiante es el núcleo del sujeto. La y joven son modificadores directos. De mi institución educativa es modificador indirecto. Modificador indirecto. MI. Bien, entonces hemos terminado con el reconocimiento de modificador directo más núcleo más modificador.
es la estructura del sujeto. ¿Cuál es el modificador indirecto? No lo escuché bien. Ya, voy a repetir. Dice, el modificador indirecto se une al núcleo. El núcleo es estudiante. El núcleo es estudiante. Se va a unir al núcleo del estudiante cuando haya una preposición. De, a, con, pero, al, del. En este es la preposición de, se está interponiendo entre el núcleo y el demás, las dos palabras. Entonces, ese es modificador indirecto. En cambio, el directo no. La joven, no hay ninguna preposición. Entonces, la es modificador directo y joven también es modificador directo. ¿Bien? Entonces, de mi institución educativa, ese es modificador indirecto. ¿Bien? Ahora, dentro de eso, más adelante, vamos a ver, vamos a descomponer en elementos menores al sujeto. Pero el tema de ahora es solamente reconocer cuáles los elementos del sujeto o sintagma nominal. 5. Analiza las oraciones, subraya el sujeto y escribe la clase de palabra o grupo. Bien, veamos ahí. Dice, Los gallinazos sin plumas es un cuento muy conocido. Entonces subrayo, los gallinazos sin plumas es el sujeto. Entonces ahí pongo grupo nominal. También al sujeto se llama grupo nominal. Grupo nominal. En la oración B, nosotros queremos la paz en nuestra sociedad. Entonces, subrayamos nosotros. Bien. Entonces, ahí nosotros es pronombre. Anote ahí, pronombre. Pronombre. Dice, compró Milagros una bicicleta nueva. Entonces, subrayo el sujeto, solamente será Milagros. Ahí al costado anoto sustantivo. Oración de, yo le regalé la obra La ciudad y los perros. Entonces, ahí, yo será el núcleo del sujeto, ¿no? Yo corresponde al núcleo sujeto. Entonces, como es sujeto, eso viene a ser pronombre. Yo es pronombre. Ahora, la ciudad blanca está de aniversario. Entonces, ¿quién? La ciudad blanca, nomás subrayo ahí. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Ejercicio No, 5. ¿Preguntas ahí? no, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos al ejercicio 5. Analiza las oraciones, subraya el sujeto y escribe la clase de palabra o grupo. Bien. Entonces, eso ya habíamos hecho. Pasamos al 6. Reconoce y subraya la oración que presenta sujeto tácito. Entonces, acá fue memorable el encuentro. A su boda fueron sus amigos y parientes. Es imposible este acontecimiento. Nunca se aleja de mi perrito. Entonces, tenemos ahí el sujeto tácito. Ayer vendió artículos de escritorio. Ayer vendió artículos de escritorio. Esa es la respuesta. No, que presenta sujeto tácito. El sujeto tácito es el sujeto que se da por sobreentendido. Yo digo, caminaron por la noche. Ya no menciona el sujeto, pero se deduce, ellos caminaron por la noche. ¿Sí? Siete. A ver, en el ejercicio 7. Analiza las oraciones y encierra
el elemento del sujeto resaltado según corresponde. En A, la multitud de niños gritó con gran emoción. Entonces, eso tiene de niños es modificador indirecto. Subrayo ahí o encierro en elipse. B, acompañaré a mi querida amiga a su casa. Entonces, la respuesta es, acompañaré a mi querida. Ya. Entonces, si analiza las oraciones y encierra el elemento del sujeto resaltado según corresponde. Entonces, solamente resaltado será mi querida. Pero si yo dijera a mi querida amiga, a su caso sería modificador omitir. Pero como solamente está resaltado mi querida, entonces es modificador directo. ¿Bien? C, la persona que atiende tiene un mal carácter. Entonces acá la persona es núcleo del sujeto, núcleo. Luego, ayer este joven obtuvo el diploma de honor. Eso corresponde a modificador indirecto. Ya, entonces tenemos ahí, ahora en E, los profesores y estudiantes llegaron cansados del campamento. La palabra resaltada es los. Entonces, los que viene a ser modificador directo. ¿Alguna pregunta en el ejercicio 7? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Está claro. Ya. Muy bien, con confianza las preguntas. Ejercicio 8. Identifique y subraya las aposiciones. Luego relaciónalas con su respectiva clase. Explico. Una aposición es cuando es una declaración del núcleo. A ver, veamos acá. El jugador César fue fichado por un equipo extranjero. Entonces, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo. Lima, la capital del Perú, recibe miles de turistas al mes. El teniente Rodríguez fue ascendido por su heroica labor. José Carlos Mariátegui, la Mauta fue muy importante. Entonces, hay dos clases de aposición, las explicativas y las especificativas. Después amplió el tema. La primera oración, el jugador César fue fichado por un equipo extranjero. Entonces, esa es una oración especificativa, una flechita especificativa. En B, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo. También es especificativa. La tercera oración, Lima, coma, la capital del Perú, coma, recibe miles de turistas al mes. Una flechita, esa es una oración de carácter especificativo en cuanto al sujeto, o perdón, explicativa. Explicativa. La siguiente oración, el teniente Rodríguez fue ascendido por su heroica labor. Esa es especificativa. José Carlos Mariátegui la Mauta fue muy importante. Entonces, en ese caso es explicativa. Explicativa. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuándo se dice que es una oración especificativa? Cuando no existe coma, el teniente Rodríguez, no hay pausa, fue ascendido por su heroica labor específica. ¿Cuándo es una posición explicativa? Cuando existen comas. José Carlos Mariátegui, coma, el Amauta, coma, fue muy importante. ¿Bien? O digo en esta oración, Lima, coma, la capital del Perú, coma, recibe miles de turistas al mes. Entonces, la alternativa C y E son las correctas.
Pasemos al ejercicio 9. Ya, ejercicio 9. Elabora oraciones cuyos sujetos presentan las siguientes estructuras. Dice modificador directo más núcleo sujeto más modificador indirecto. En la primera, van a construir la oración que voy a dictar. El inquieto alumno, de cabello, ensortijado, es hábil. Ya. La estructura del sujeto tiene este orden: modificador directo más núcleo del sujeto más modificador indirecto. Ya. Entonces, tenemos acá núcleo del sujeto más modificador directo más aposición. Ya, entonces tenemos ahí. Caballo rebelde, indómito, más cuesta una fortuna. Entonces, el sujeto tiene esta estructura: modificador directo más núcleo del sujeto más modificador indirecto. El modificador indirecto siempre estará enlazado por una conjunción, por una preposición o por un enlace. Ahora vamos a la estructura: núcleo del sujeto más modificador directo más aposición. Ya, entonces, nuevamente acá. Núcleo del sujeto. Caballo blanco. Caballo núcleo sujeto. Caballo blanco. Parece ya había hecho. ¿Cuál? Estamos en la C. Ya, Profe, estamos perdón. en la C. Ya, perdón. Modificador directo. Entonces tenemos, a ver, veloz auto con lunas polarizadas. Ya, veloz auto sería el núcleo del sujeto. Auto más modificador y lunas con lunas polarizadas. Coma. El coche fabuloso, coma, fue sorpresa de la feria. Ya, muy bien. Pasemos a D. ¿Qué nos pide? Núcleo del sujeto más núcleo del sujeto más modificador. Entonces acá debe haber dos núcleos: más modificador directo y más modificador indirecto. Entonces, ya, acá tenemos león, coma, tigre. Felinos, coma, de presencia indómita. Entonces hemos león, tigre, o sea, león es núcleo sujeto, tigre es núcleo sujeto, felinos, modificador directo, ¿no? De
modificador indirecto empieza con preposición de presencia indómita, son atractivos, son atractivos. Aquí. En la E nos pide modificador directo más núcleo del sujeto. Ya, entonces tenemos dos modificadores. El excelente libro, el y excelente son dos modificadores. El excelente libro ilustrado. El excelente libro ilustrado. El y excelente son modificadores. Libro es núcleo del sujeto. Ilustrado es modificador. El excelente libro ilustrado. Con tomas fotográficas impresionantes. Con tomas fotográficas impresionantes. Con tomas fotográficas impresionantes. Tiene un costo elevado. Tiene un costo elevado. Ahora sí pasamos. ¿Alguna pregunta ahí? No, ¿Alguna profesor. pregunta? Ya, pasemos al ejercicio 10. Discrimina y subraya las aposiciones. Luego escribe la clase, repito, discrimina y subraya las aposiciones. Luego escribe la clase a la que corresponden en los renglones. En los renglones. Dice, Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un héroe, es una aposición explicativa. Ahí anoto explicativa. Explicativa es cuando la aposición está entre comas, ¿bien? Después del núcleo. Ahora, mi hermano Luis lee un libro de ediciones Lexicon. Mi hermano Luis lee un libro de ediciones Lexicon. Es especificativa. Eso es una posición especificativa. Especificativa. En C, Cervantes, el manco de Lepanto. Cervantes, el manco de Lepanto, fue novelista. Eso es explicativa. ¿Bien? Ya, eso es explicativa. Pasemos a D. Bill Gates, el fundador de Microsoft, es caritativo. Eso también es explicativa. Explicativa. Otra. El poeta César Vallejo murió en la ciudad de París. El poeta César Vallejo murió en la ciudad de París. Ese es especificativa. Especificativa. ¿Preguntas? No, profesor. Ya, está claro. Ya, entonces estamos viendo pues estructura del sujeto. Entonces el sujeto tiene modificador directo, modificador indirecto. Y luego tiene la posición, que se conoce también como forma declarativa. Bien, entonces, retomando, el núcleo del predicado, pero el núcleo del sujeto, o el sujeto tiene un elemento importante que es su núcleo. Después del núcleo viene modificador directo, dos modificadores a veces en algunas estructuras de sujeto, dos modificadores, y en algunas puede haber hasta 3 modificadores, dependiendo de la estructura oracional. Entonces, el núcleo generalmente es un sustantivo. En algunas cosas puede ser un verbo en infinitivo que hace las veces de núcleo. ¿Bien? Y sus modificadores son 2.
el modificador directo y el modificador indirecto. Modificador indirecto. Entonces, el modificador indirecto necesariamente tiene que tener una clase o una manera o una estructura, ¿no?, que presente, digamos, como enlace o nexo o marcador textual, ¿no?, una preposición, en caso de ser modificador indirecto. ¿Bien? Entonces, voy a dictar una oración para que ustedes subrayen el modificador directo, el indirecto y la posición. ¿Bien? La impresionante tomamos apuntes. La impresionante fortaleza inca. La impresionante fortaleza inca del Machu Picchu. Es una maravilla. Es una maravilla. Ya. ¿Cuál es el sujeto? La impresionante fortaleza inca del Machu Picchu. ¿Cuál es el núcleo para que subrayen? Fortaleza, núcleo. La y impresionante son dos modificadores directos antes del núcleo. Modificador directo la, impresionante modificador directo. Inca es modificador directo de fortaleza. Del Machu Picchu, toda esa frase es modificador indirecto. Modificador indirecto. Bien. Y es una maravilla, ya es predicado. Ya es predicado. Ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya, con eso prácticamente finalizamos el trabajo de lo que es la separata 25, que concierne a los elementos o los complementos que posee el sujeto, ¿no? El sujeto que se conoce como sintagma nominal, ¿no? O también en la otra gramática, más adelante ya lo van a ver como grupo nominal o frase nominal. En este caso solamente a nivel de sintagma. Bien, a nivel de sintagma dentro del sujeto, desde luego. Entonces, ¿para qué estudiamos estos temas de oración? Estudiamos estos temas de la oración para poder recordar los temas que conocemos ya de lenguaje en el plano de su gramática. Para también utilizar en nuestro habla oraciones ya con predominio de manejo del idioma, con coherencia y donde exista cohesión. Bien, entonces ahí está claro prácticamente ya el desarrollo de la sesión de aprendizaje de la separata 25, que concierne el sujeto, núcleo y sus modificadores hemos identificado. Y para terminar, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un verbo en infinitivo, un adjetivo, etc. Pero de preferencia es un sustantivo, siempre. Pero acompañan modificador directo y modificador indirecto. Y el tercer elemento corresponde a la aposición. Bien, con esto termino la sesión y paso a cerrar la sala de Zoom. Entonces, hasta el día de mañana. Adiós, Hasta profesor. mañana, profesor. Hasta mañana. Mañana, profesor. Hasta mañana, gracias. Cuídense.